volvemos con información. En este caso volvemos a Patagones o venimos a Patagones porque en los últimos días se conoció de alguna manera o se planteó por parte de una de las concejales del Honorable Consejo Deliberante un planteo bastante interesante que realmente me interesa abordar. Es por parte de Somos Buenos Aires, ¿sí? De este bloque, y ya estamos para abordar este tema en comunicación con María Dolores Patané, con Lola. Buen día, Lola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, Lola, le estaba contando a la audiencia que desde el bloque Somos Buenos Aires se estuvo planteando en los últimos días la preocupación por la falta de implementación de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral para el vecina que no conoce, es la Ley 19.587, y bueno, evidentemente algo han pesquisado por parte del bloque para plantear esta problemática, ¿no? Bueno, sí, mira, te cuento, la ley que recién acabas de nombrar, la 19.587, es la ley de seguridad e higiene, y es de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el sector privado. De la observación y de los últimos acontecimientos también con respecto a la ley de emergencia en discapacidad, es que me surgieron varios disparadores. El primero es en qué condiciones el Estado municipal realiza sus actividades, sus prestaciones. Sabemos, sí, que hay prestaciones que las lleva a cabo durante todo el año, que son diversas, con climas también diversos y con muchos riesgos asociados. Cuando hablamos de prestaciones, pueden ser la recolección de residuos, estamos hablando también del alumbrado público, estamos hablando de los espacios verdes. Digamos, entonces, principalmente, digamos, eso. En qué condiciones el municipio brinda sus prestaciones y realiza sus actividades. Bien. Lola, no sé si me escuchás bien, yo por ahí te escucho un poquito cortado, pero si bien esto es un problema que, el ejemplo, ¿no? Cuando hablas de recolección de residuos, vamos a poner uno de los ejemplos, porque hace no mucho uno de los muchachos, por ejemplo, en esta recolección de residuos, tuvo un accidente en una de las manos. ¿Cuentan con los elementos de protección personal? ¿No cuentan con los elementos? ¿Se les da y no los utilizan? ¿Cuál es en sí la problemática que viene sucediendo? Mira, lo que yo vengo, digamos, observando que en esta gestión no se está hablando mucho de los elementos de protección personal. Si bien vemos que cada tanto en publicaciones que hace el municipio ve que se entregan la indumentaria para distintas actividades o para distintas prestaciones que realiza el municipio, pero bueno, después, por otro lado, si uno ve, están capacitados, los funcionarios, los directores, saben de esta ley que es cumplimiento obligatorio, y todo eso está homologado. Por ejemplo, si hay un responsable de área de cazar, yo la verdad que no veo que se esté hablando de este tema ahora. Es verdad, en ese caso, incluso, algo que compartimos y por ahí mi profesión justamente lo amerita, es, por ejemplo, que compartíamos hace un tiempo el tema del calzado de seguridad, porque se entregan elementos de protección personal, pero la realidad es que para cada una de las actividades y de las tareas que realice cada trabajador, hay un elemento de protección determinado. O sea, no es lo mismo entregar botines de punta de acero al rolete a todos, cuando, por ejemplo, los chicos que están realizando justamente la recolección de residuos no pueden correr y subirse al camión y demás con botines de ese tipo y de ese espesor, ¿no? Sí vienen, por ejemplo, zapatillas de seguridad. O sea, para cada tarea hay un elemento de protección designado. ¿Esta información la tienen, no la tienen, la han conocido? Mira, a la información, a ver, yo cuando surgió este tema y uno de los disparadores era justamente lo que estamos hablando, que incluso te llamé y te hice consultas a vos, muchas gracias.
A ver, supuestamente lo que te dicen es que sí, es que esta información la tienen, pero desconocen por ahí que, bueno, que dentro del municipio hay una técnica, justamente es higiene. Muchas veces también ocurre que te dicen que, bueno, que son elementos caros, ¿sí? Cuando estamos hablando de la protección del trabajador, de los riesgos que conlleva, como así también de todos los ciudadanos, porque, a ver, hay muchas actividades que se dan en espacios públicos, todos pasamos por alguna dependencia municipal. Creo que los municipios tienen, o el Estado en sí, es ciego al momento de controlarse a sí mismo dentro, no sé, a ver, de las actividades del sector privado. Hay mucho más control y el Estado ejerce más control, pero bueno, repito, a la hora de controlarse a sí mismo es como ciego. Tal cual. Esto lo vemos, por ejemplo, en los extintores que están vencidos, colocados en distintos espacios, en distintos edificios públicos. Uno de los ejemplos del que puedo dar fe, porque es un lugar al que voy, es Sidpa, ¿no? Que tiene el extintor vencido hace ya tiempo. Pero bueno, más allá de esto, también quería consultarte, Lola, porque dentro del Consejo Deliberante hay distintas comisiones y existe la Comisión de Higiene y Seguridad, ¿o me equivoco? Existe la Comisión de Seguridad. Hola. Retomo, sí. No sé si me escuchan. No, te escuchamos muy cortado. Muy cortado. Bien. Pero ahí un poquito recién. Ahí está. No estamos. Mira. Por ahí, Lola, si podés acercarte a alguna ventana o algo por el estilo, porque estamos escuchando. A ver. Ahora pareciera que sí. Ahí me escuchás un poquito. Sí, ahora sí, te escuchamos mucho mejor. Bueno, mira, los otros días cuando presenté el proyecto, justamente sí, te cuento, digamos que en la parte resolutiva, los fundamentos es más o menos de lo que estamos hablando, pero la parte resolutiva es que se comience a implementar toda esta ley con todas estas medidas de seguridad, que estamos hablando de accidentes y de enfermedades, como así también, sí, ya estamos a muy poquito de tratar el presupuesto para el 2026, que se incluyan partidas justamente para toda esta temática. Y cuando estamos hablando de los elementos de seguridad, yo los otros días cuando presenté el proyecto, no tenemos en el recinto ni en los bloques, no tenemos matafuegos, por ejemplo. No, y los que habían en el recinto estaban vencidos. Desconocía eso, sí. Porque yo los otros días me fijé y justamente no los vi directamente. Ahora no están. Bueno, quizás se enviaron a recargar, que esto sí suele suceder cuando se mandan a recargar y no quedan. Sí debería quedar por lo menos alguno, sobre todo en un lugar como el recinto que tiene tanta carga de fuego, ¿no? Tantas maderas, digamos. Así que, pero bueno, Lola, en este caso, entonces, trataste el proyecto. ¿Cuál fue la respuesta por parte del resto de los ediles con respecto a este tema? Mira, la respuesta fue buena. Fue aprobado por unanimidad y también cuando tratamos el proyecto hice una moción concreta porque sabemos que en el municipio tenemos una técnica en seguridad e higiene, entonces nos gustaría escucharla. Vos hace un ratito nombraste a la Comisión de Seguridad e Higiene justamente para recibirla en comisión, para que nos cuente ella la problemática a la que atraviesa. Seguramente no tiene recursos, de repente no todos los funcionarios saben que ese área está. Claro. No, y en su momento recuerdo en una gestión anterior que incluso el servicio era tercerizado, como justamente para reforzar el control sobre, por ejemplo, los edificios municipales, ¿no? Pero bueno, sí es una temática que preocupa porque son vidas, porque son personas que están trabajando y que quizá no siempre trabajan en condiciones seguras, así que bueno, celebramos en este caso que desde el bloque, desde Somos Buenos Aires, se empiece a tratar este tema que realmente es preocupante y que deben ocuparse sobre todo el Ejecutivo.
Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, otro tema de los que quería hablar con vos, Lola, justamente, sí. que ha trascendido en las últimas horas, fueron las palabras del diputado Balbín, ¿sí? Palabras que realmente preocupan, porque cuando el presidente Javier Milei hace mención del presupuesto 2026, la zona fría o zona desfavorable entra como en jaque. ¿Cuál es el abordaje, si es que se le vino brindando el abordaje a la temática desde el espacio o por lo menos desde el radicalismo? Bueno, mira, nosotros desde el radicalismo siempre venimos trabajando con estos temas y bueno, y ahora las últimas noticias, ¿no? Que para buscar un equilibrio fiscal dentro del esquema presupuestario para el 2026, justamente lo que este gobierno actual nacional propone es quitar derechos como es la zona fría, que no solo nos afecta a nosotros, sino también a gran parte de los distritos bonaerenses, a muchos distritos bonaerenses. Justamente el diputado es un diputado provincial, y bueno, estas son las cosas sí que uno piensa. Nosotros sí los radicales estas cuestiones las venimos trabajando desde hace muchos años. Mismo, ahora también se vencen los beneficios impositivos que tenemos nosotros en el partido de Patagones, y bueno, y la locura, digamos, de agarrar y decir hasta qué punto se está de acuerdo en que en aras de este beneficio fiscal se caigan derechos que son derechos adquiridos, que son derechos nuestros y que benefician a un porcentaje muy alto de la población. Yo celebro que siempre el radicalismo, estos temas los venimos trabajando, te repito, y algo que a mí me preocupa y que siempre digo, en caso de que la provincia en el 2027 se vuelva violeta, olvidémonos de todos estos beneficios, principalmente, y cuando hablo de los beneficios impositivos, nosotros en el partido de Patagones hace 20 años que no tributamos ingresos brutos, impuestos a los sellados, ¿sí? El campo, el inmobiliario rural tampoco se paga porque justamente se va renovando cada 5 años. Y estas cosas están a punto de perderse o están ahí en la mira. Qué importante es que nuestros funcionarios, ¿no? Las personas que elegimos el pasado 7 de septiembre y ahora el próximo 26 de octubre, justamente nos representen con respecto a la defensa de estos derechos que tanto, como bien lo decías, ¿no? Que tanto ha costado, y esto de la posibilidad de perder la zona fría va a ser un impacto realmente fuerte para sectores, y pienso no solamente en Patagones, pienso en Villarino, pienso en Bahía Blanca, donde, bueno, Bahía Blanca ni hablar, que además fue perdiendo otras cuestiones también, pero bueno, sí son temas importantes que la comunidad merece conocer, y qué mejor que abordarlos en conjunto con ustedes también, ¿no, Lola? Así que bueno, sí. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la claridad en el abordaje de estos temas, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto y en comunicación para ver cómo procede y cómo avanzan estas temáticas. Bueno, muchísimas gracias, Nair, a vos. Sé que sos una especialista en el tema cuando hablamos de seguridad e higiene. Gracias también porque muchas veces recurro también a tu claridad, a tus conceptos, y bueno, creo que todas estas cosas que abordamos no es solamente para el empleado municipal, es para el conjunto de la sociedad que estamos en espacios públicos, que pasamos por distintas dependencias municipales que muchas veces se vuelven una trampa, digamos. Entonces, también para dejar en claro que esto no es únicamente para beneficiar a los empleados municipales, sino también al conjunto de la sociedad, y tener, digamos, una mirada más a un mediano plazo, no tan cortoplacista. Tal cual. Muchísimas gracias, Lola. Gracias a vos, Nair. Cariños.
Estábamos en comunicación con la concejal María Dolores Patané de Somos Buenos Aires, abordando este tema de la seguridad y higiene. Como ella lo dice, no es solamente para el personal municipal. Las cuestiones de seguridad con respecto a lo edilicio, con respecto a los extintores, a las salidas de emergencia, que sé que se vienen abordando por parte de Defensa Civil también, y eso es una tarea y un desafío que los chicos han tomado y que lo vienen desarrollando de la mejor manera posible. Es un compromiso colectivo y entender de que el cuidar del otro es una responsabilidad colectiva también, y que un Estado que nos cuide también es elemental y muy importante, y sobre todo cumpliendo con la ley. O sea, no estamos inventando nada, hay una ley escrita con resoluciones y decretos que están adjuntos y que apuntan justamente a esto, a la seguridad en lugares de trabajo y sobre todo en lugares públicos.